Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Programa Sin Tiempo. Esto es El Innombrable. Un nuevo martes, un nuevo mediodía. Todo el mundo feliz. ¿Todo el mundo feliz? ¿Por qué va a estar feliz todo el mundo? Bueno, aparte, como si uno pudiera saber que todo el mundo está feliz, ¿no? Que sería como una especie de... Hay que llamar a uno por uno y preguntarle, ¿no? Porque estas generalizaciones hipócritas, que todo el mundo está feliz y están felices el 10% de siempre, ¿no? Uy, ¿cómo vengo? Viene duro, el otoño arrasa con todo, pero bueno, es mi estación favorita, tranquilos. En otoño somos más fieles que nunca, porque el otoño es la estación que mejor ejemplifica la deriva de lo humano, nacer para morir. Ya está, nos vamos con esto, ¿no? Terminó el programa, gracias por estar. No, para nada. Buenas tardes. Hoy vamos a dedicarle el programa a nuestro quinto, ¿no? Es nuestro quinto pensador, que es Immanuel Kant. Qué placer trabajar a Kant. Aparte, para los que hemos trabajado alguno de sus libros, estudiándolo, conectándolo con otros autores, el pensamiento kantiano es realmente fuente de toda una serie de virajes que se dan en la filosofía y que nos permiten comprendernos como contemporáneos, ¿no? Como seres que estamos estudiando filosofía en un mundo moderno. Diría que Kant, uno debería, no sé, si uno hiciera como una línea y dijera, bueno, ¿cuál es el primer pensador? ¿Vieron cómo jodimos la vez pasada con que si Descartes era o no era el primer pensador moderno? Bueno, hoy es si Kant es o no es el primer pensador contemporáneo. Pregunta rara también, ¿no? Porque no contemporáneo en el sentido de que Kant viva en nuestro tiempo, que evidentemente creo que ni los huesos deben estar ya a esta altura de descomposición orgánica del cuerpo humano fallecido. Pero hay algo de contemporáneo en Kant en la medida en que la era Kant todavía nos permite interpelarnos a nosotros en nuestros tiempos. Y creo que sí. Creo que en ese sentido, con una escritura bien del siglo XVIII, ¿no? Sin embargo, ese Kant nos está anunciando muchos de los conflictos internos en los que vivimos en el mundo de hoy, a nivel del conocimiento más teórico, pero sobre todo a nivel ético-político. Hoy va a estar con nosotros Pablo Dreisig, un pensador argentino, filósofo, con quien siempre es un placer conversar y que vamos a tratar de profundizar con él el sentido de la ética kantiana. Y me han prometido aquí Mariana Collante, en la producción integral que realiza de este programa, me ha prometido para este éxito del verano, que ha sido Mixturas Filosóficas, unos audios que parece que la rompen y que van a generar la tapa de Clarín del día de mañana. Así que miren qué fuerte. ¿Por qué es importante que sea la tapa de Clarín, no? Bueno, no entremos en ese debate, pero parece que se viene fuerte. Así que bueno, de eso se trata el programa de hoy. Vamos a hacer un análisis del pensamiento kantiano y vamos a ver en qué medida en esta breve historia de los pensadores que estamos haciendo en 9 programas ocupa un lugar de quiebre. Kant es de esos pensadores que todo el mundo nombra y nadie lee. Tiré ahí como una cosa muy general, pero posta, digo, porque ya vamos a hablar un poco de eso, porque tiene una escritura un poco solemne. Y uno está acostumbrado, ¿no?, a otra lectura de la filosofía, y entonces cuesta en ese sentido. Pero realmente, si uno, se toma en serio este tipo de propuesta, es imposible no entender cómo es desde Kant
que se produce todo este giro hacia la subjetividad de los últimos 200 años. Kant vive el siglo XVIII y tiene unos escritos, escribe relativamente tarde en su vida, tiene unos escritos que se los conoce con el nombre de la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. El primero es un libro en el que se dedica a explicar más los fundamentos de la realidad y de nuestro conocimiento de la realidad, mientras que el segundo es un libro que continúa, o digamos se lo lee siempre en relación con otro tercer texto de nombre Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ambos son libros que, digamos, intentan proponer una ética o una nueva ética para los tiempos en los que Kant vivía, dando como batalla en todo la polémica que hay alrededor de la figura del bien, del deber y del deseo. Después tiene libros muy interesantes que son sus libros que no hacen a los ejes de su filosofía, como la crítica del juicio, libros donde hay toda una estética planteada, una teoría del arte que es muy famosa. Después hay teorías sobre la historia, sobre la filosofía de la historia. Kant ha escrito un poco de todo y es, creo yo, casi un deber kantiano leerlo, aproximarnos a Kant para comenzar a pensar el comienzo de nuestro pensar. Bueno, un poeta el chabón, comenzar a pensar los comienzos de nuestro pensar contemporáneo. ¿Nos animamos? Vamos con Kant, hacemos la primer pausa del Innombrable y enseguida Kant para todos. El Innombrable. Innombrable. Puro acontecimiento filosófico radial. El Innombrable. Pensamiento vagabundo. Bueno, aquí estamos después de la pausa. Este es el segundo bloque del Innombrable, hoy dedicado a la figura de Immanuel Kant, una figura muy controvertida, sobre todo porque se ha ido constituyendo en la historia de la filosofía en un personaje que generó un giro, ¿no? Hablábamos el programa pasado, siempre me sale la clase pasada, ¿no? Pero bueno, el programa pasado hablábamos de Descartes, en el mismo sentido. Con Kant pasa algo parecido. Kant genera una transformación realmente radical en la forma en que el ser humano occidental viene comprendiendo filosóficamente lo real, ¿no? Sobre todo en la estructura del conocimiento. Quiero decir con esto que la propuesta de Kant va a romper todo un esquema, una matriz, vale que diga un paradigma, desde el cual el sujeto estaba pensando lo real. Entonces es mucho más profundo el cambio, no es un parchecito, sino que es una propuesta como para pasar a pensar lo real de una manera completamente anómala, me salió, esperen que lo anoto para mi terapeuta, a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hay muchos manuales de filosofía que cuando empieza la unidad de Kant lo asocian a la revolución copernicana, en el sentido de pensar que así como Copérnico y sus seguidores generan una transformación absolutamente subversiva de nuestra concepción del universo, Kant propone algo similar en relación a la metafísica. Esto es, tomo metafísica en este caso como sinónimo de un pensamiento sobre las estructuras de las cosas o sobre los fundamentos de la realidad. Es tan así, ha sido tan fundamental el giro kantiano, es realmente una revolución copernicana en la filosofía. Fíjense que el término revolución copernicana, ¿a qué nos presenta? Nos presenta justamente un giro en el modo en que entendemos el universo, pero un giro que rompe de plano
el modo en que lo pensaba el ser humano desde la antigüedad. Porque lo que hace Copérnico, muchos seguramente lo saben, es sacar a la Tierra del centro del universo. Pero en la medida en que saca Copérnico a la Tierra del centro del universo, como un efecto dominó, se empiezan a caer muchas cosas. Una de las cuales, tal vez la más importante y que no se la subraya tanto, es que al quitar a la Tierra del centro del universo, el universo se queda sin centro. Y entonces empieza a pensarse un universo descentrado, que es el punto de partida para la idea de universo infinito. Es como un tapón que se sacó, ¿no? La salida de la Tierra del centro del universo, y entonces se cayó todo, de raíz. Esto pasa de algún modo con Kant. El problema con la filosofía kantiana tiene algo de que ver, tiene que ver, esto quiero decir, tiene que ver con los problemas que en general tenemos en nuestra relación con los autores que leemos o con muchas, o con los pensadores que a veces escuchamos, que en la manera que tiene de escribir o de referirse a las cosas, se juega mucho de la empatía que se genera con este pensador. Entonces hay todo un estigma de un Kant aburrido, riguroso, con libros así como intrincados. ¿Sí? No es fácil, yo qué sé, la lectura de la crítica de la razón pura, tal vez su libro emblemático. Piensen que Kant vive a finales del siglo XVIII, vive con mucho fervor la Revolución Francesa, aunque como cuenta la historia nunca salió de su pueblo, de Königsberg en Alemania, donde esperaba todos los días las noticias de los sucesos de París. O sea, un pensador, digamos que de un rigor incluso existencial, de origen luterano, no con una vida por ahí muy ordenada, y entonces después su escritura es una escritura, digamos, densa en algún punto. Densa hasta que uno decide sumergirse en ella, ¿no? A mí, la verdad que es uno de los literatos, de los escritores de filosofía que siempre más me han seducido, a pesar de este prejuicio. Porque realmente es de una belleza en las formas de escritura, en la medida en que uno, digamos, está dispuesto a abrirse a ese tipo de registro, es fantástico. El tema es estar dispuesto, ¿no? Todo pasa por ahí, ya muy bien lo subrayó Heidegger, ¿no? Todo pasa por esa disposición inicial. Una vez que uno está abierto y se deja invadir por Kant, hay muchas ideas muy interesantes, a pesar de esa forma de escribir que también se presenta de otro modo. ¿Qué es, en definitiva, lo que propone? ¿Cuál es la revolución copernicana que plantea Kant? Digamos, lo que plantea Kant es, digamos así para decirlo rápidamente, es modificar la manera en que pensamos la relación entre el sujeto y el objeto. O sea, para Kant, el sujeto, cuando se decide, se orienta a conocer al objeto, ¿sí? Partamos de sujeto y objeto como dos polos que se interrelacionan permanentemente. ¿A qué llamamos sujeto? Al que conoce. ¿A qué llamamos objeto? A lo conocido. Toda relación de conocimiento es una relación entre un sujeto que conoce y un objeto conocido. Para la tradición moderna, el sujeto es el hombre. Pero ojo, no necesariamente el hombre es siempre el sujeto. El sujeto puede ser Dios, que después revela ese conocimiento a través de la Biblia y de sus administradores en la tierra. Lo que está claro es que en la modernidad, y esto lo vimos con Descartes, el sujeto, el que conoce, el que entonces comprende el sentido de lo real, pasa a ser el hombre, con todas las implicancias que tiene la palabra hombre, ¿eh? Por ejemplo, la crítica de género va a poner el acento justamente ahí. El sujeto pasa a ser el hombre, pero no todos los seres humanos son hombres. ¿Y la mujer?
y los otros puntos de vista que no están de algún modo atravesados por ese falogocentrismo, como diría Derrida. Perdón por la expresión, falogocentrismo. Se las tiro ahí para que la googleen. Falogocentrismo. O sea, la tradición marxista va a decir, y ese sujeto que es el hombre, ¿no es el sujeto burgués? ¿No es el hombre del capitalismo? O Nietzsche va a decir, ese sujeto que conoce, ¿no es más bien los aspectos racionales del ser humano que dejan de lado entonces los aspectos más dionisíacos, más irracionales, más emocionales? Sea como fuere, nuestra tradición viene sosteniendo una relación entre sujeto y objeto lineal, o para decirlo más claro, de autonomía mutua. El sujeto por un lado, el objeto por el otro. Cuando el sujeto conoce al objeto, ¿qué hace? Lo transparenta, lo refleja. O sea, si yo en este momento quiero, no sé, conocer la pared que estoy viendo enfrente mío, simplemente lo que hago es transportar la información que hay en la pared a mi mente y expresarla. Por eso se dice que el sujeto es como un espejo. Hay un famoso libro de Rorty que se llama La filosofía como espejo de la naturaleza. Yo observo la pared, en la pared está el color gris, hay unos cuadraditos que estoy viendo acá, tiene una forma, tiene una materia, tiene un tamaño, tiene una textura. Todas las características que hacen al sentido de la pared están en la pared. Y lo que hace el ser humano simplemente es traerlas a la mente y representarlas. Y así explicar qué es una pared. Bueno, Kant dice no. Nunca el acceso del sujeto al objeto, nunca es autónomo. El sujeto, cuando se dirige al objeto, no se asusten, lo constituye. O sea, no existe una realidad en sí, un objeto puro que me está esperando para que yo lo vea y lo comprenda. Comprender es un acto subjetivo. Hay una estructura de la subjetividad, o sea, nuestro ser, nuestra mente si quieren, pero también nuestro cuerpo, no es abstracto, puro, transparente. Tiene marcas. Y con esas marcas, desde esas marcas, vamos hacia la realidad. Y hacemos ingresar eso que está enfrente mío a las posibilidades que tiene mi subjetividad de comprenderlo. Por eso es pared para mí. Pero no sé si es pared para, no sé, un mosquito o para un ángel. Por eso es gris para mí. Pero no sé si es gris para un esquimal que tiene otra manera de relacionarse con los colores. Igual no es buen ejemplo para explicar Kant, porque para Kant el sujeto humano coincide de manera universal en esas marcas que lo constituyen y por las cuales constituye la realidad. En todo caso, si el esquimal no ve gris donde yo veo gris, es porque el esquimal tiene un problema. O yo tengo un problema, pero algo que jamás Kant aceptaría, ¿no? Porque el modelo de sujeto universal es el sujeto europeo. Pero lo que importa es esto, ¿no? La textura de la pared. Estoy tocando la pared es rugosa. Es rugosa para mí. No sé si en sí misma es rugosa. Es rugosa para un elefante. Y yo qué sé. Nunca lo sabré, aparte. Porque yo estoy condenado, por decirlo así, a relacionarme con el sentido de las cosas a partir de estas estructuras o marcas previas
que hacen de mí lo que soy. Pero entonces, uno le preguntaría a Kant, ¿no existe la objetividad? ¿Siempre estamos de algún modo condicionados? O sea, siempre nuestro acceso a la realidad va a ser, por llamarlo así, impuro. Va a estar siempre contaminado por lo que yo soy previamente y toda la discusión va a estar puesta ahí. Bueno, la respuesta es fuerte. No existe la objetividad ingenua. Sí existe otro tipo de objetividad, que es rescatar un poco esto que decíamos antes, que es que todos los seres humanos compartimos una misma estructura de entendimiento. Y por eso podemos hablar de algo objetivo, pero ya no como algo que está puesto en las cosas, sino que la objetividad se vuelve ahora intersubjetividad. ¿Se entiende? O sea, la objetividad se vuelve ahora convenciones consensuadas a partir de, ¿sí?, un dispositivo universal que unifica a todos los seres humanos. Ya no estamos en condiciones de afirmar nada sobre la realidad en sí misma, pero sí estamos en condiciones de afirmar sobre la realidad lo que querramos, en la medida en que entendamos que eso que afirmamos es siempre una construcción que hace el sujeto del objeto. Piensen las consecuencias que tiene esto en la política, en la ética, las consecuencias más sociales que tiene este tipo de razonamiento. Por eso Kant genera una explosión, a tal punto que a partir de este siglo, fin del siglo XVIII, de este iluminismo que vive Kant en Alemania, la filosofía va a empezar a desmembrar su espíritu más tradicional puesto en este objetivismo ingenuo que el mismo Descartes ni siquiera puede visualizar. Hay una línea que va ahora de Kant a Marx y de Marx a Nietzsche, que son los dos pensadores con los que vamos a continuar este minicurso, este breve curso, pero hay una línea que los une, porque de Kant a Marx y de Marx a Nietzsche cada vez más vamos a ir viendo cómo la relación entre el sujeto y el objeto, o entre las palabras y las cosas, se va resquebrajando. En el bloque que viene ya está ahí en el teléfono esperándonos para tener una charla sobre la ética kantiana nuestro amigo y gran pensador argentino Pablo Dreisig. Pausa. El innombrable. Perspectiva embrujadora de la filosofía. Bueno, aquí estamos, tercer bloque del innombrable, y vamos a cumplir con nuestras promesas. La promesa, qué tema ético el de la promesa. Y en este caso le damos la bienvenida a nuestro amigo Pablo Dreisig. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal, querido Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por atendernos. No, por favor. La verdad que un placer tenerte acá en el programa, en esta conversación telefónica. Pablo Dreisig es uno de los pensadores argentinos, y lo digo más allá de cualquier lazo que me una con él, más interesantes que hay hoy en el mundo contemporáneo de nuestro país. Sus lecturas que hace sobre la realidad a partir sobre todo de la filosofía de Levinas, de Hannah Arendt, realmente dan mucho que pensar. Así que, Pablo, es un gusto que nos ayudes. El gusto es mío, Darío. Nos ayudes a pensar un poco Kant. Me voy a centrar más en la ética, si te parece, porque sí. en todo el bloque anterior estuvimos hablando más de la crítica de la razón pura, de su teoría por ahí más metafísica. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la particularidad de la ética kantiana? Digamos, ¿qué trajo de nuevo Kant al debate de la ética? ¿Y por qué hay como un prejuicio también como que la ética kantiana es una ética, digamos, aburrida, o que hace del ser humano alguien que va en contra de su deseo o en contra de sus placeres o de su felicidad?
Sí, mira, lo que decís es exacto. A mí me parece que en principio, bueno, partamos de lo que compartimos, el prejuicio, ¿no? Ujú. Hubo una suerte de estigmatización quizás de lo kantiano por varios motivos. Primero porque parece una ética formal, es decir, sin contenido. Ujú. Y eso por un lado, ¿no? Por ejemplo, democracia burguesa, formal, Claro. lo procedimental, la regla, Ujú. todo aquello que parece más vinculado a las formas de una obligación y sobre todo parece como sustraída de contenido, Claro. ¿no? Ujú. En segundo lugar, me parece que también la estigmatización vino por el lado de la idea de obligación, es decir, una ética que ponía todo el acento en la obligación, ¿no? Totalmente. Al punto, la obligación como deber, Claro. al Claro. punto, por ejemplo, que Lacan reforzó esta idea hablando de Kant con Sade, es decir, Ajá. lo que decía Lacan muy ingeniosamente es que esas reglas de autodeber que nos impone de lo que debe hacer y la obligación funcionaban casi como una cuestión sádica, como Tremendo. si hubiese un super show o una vocecita que me ordenara lo que tengo que hacer. Kant claramente es el pensador del deber, ¿no? Claro, es sobre todo el que habla de el Sollen, el deber ser, y sobre todo, bueno, hasta ahí la estigmatización, ¿no? Sí, sí, Kant sí. como una especie de puritano, que refuerza la idea de obligación y deber. Y aclaremos, perdóname Pablo, aclaremos que esta idea de obligación y deber, digo para plantearlo por ahí un poco dicotómico, aunque no es lo mejor, pero va siempre en contra del deseo, de las Claro, por eso te inclinaciones. decía lo que decía Lacan del sadismo, del super Está yo. buenísimo, está buenísimo. Ahora, hay una cosa que quizás habría que rescatar muchísimo al Kant y que sería como lo actual de Kant, Ujú. que sería que en Kant justamente no es contra el deseo de alguna manera, eso es cierto, pero también contra el propio interés. Claro. Entonces eso lo hace muy interesante, Mm. porque plantear que lo que yo debo hacer, si es ético, debe ir contra mi propio interés, bueno, es una teoría no muy burguesa que digamos. Es decir, si yo elevo tanto mi deber, mis ideales, al punto que deben entrar en colisión, no solo con mis deseos, sino con mis intereses, con mi ego. provecho, Sí. bueno, ahí es interesante el tema, Ujú. ¿no? Sí, sí, porque ese contraste está buenísimo porque marca también los límites en algún punto del sujeto, ¿no? Claro. Y entonces, como vos bien decís, le pone un coto a mis propios intereses. Quiere decir que en Kant hay un rasgo utópico, Sí. en el sentido de que ese deber ser, el ideal, en realidad nunca lo puedo realizar. Claro. Por eso Kant lo llama idea regulativa, es decir, esas cuestiones que guían mi vida y que me tengo que proponer, sin embargo, no las voy a poder realizar, pero no importa. Ujú. Ahora te hago una pregunta, el fundamento de esa obligación, o sea, ¿qué motiva ese deber, no? Porque para Kant las acciones deben estar siempre reguladas por el deber, pero ese deber, Sí. viste que tiene como esa idea de que lo que busca en definitiva ese deber es el preservar a la humanidad, ¿no? Claro, por ejemplo, él dice que no hay que mentir, y él hace este planteo, ¿por qué no hay que mentir? Pues si todo el mundo mintiese, sería imposible mantener los contratos que mantienen unida a toda la sociedad. Ujú. ¿Se ve? Tal cual. Entonces, hay, como bien vos decís, una idea de preservación de la humanidad, una idea de
siempre en Kant, y eso es lo que lo hace interesante, el ideal siempre es más elevado, digamos. Hay una importancia del ideal, de preservar la humanidad. Es como ese tío que todos tenemos en la familia que siempre te marca lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Hay una idea de lo correcto y lo incorrecto, pero yo creo que lo interesante de la idea de lo correcto y lo incorrecto en ese caso, vuelvo a insistir sobre este punto, no pasa por dar satisfacción a los propios intereses. Claro. Hay como una necesaria suspensión de los propios intereses en pos de algo que siempre es más alto que mis propios y mezquinos intereses. Está buenísimo. Uno le puede leer como una cuestión muy super yoica, de que bueno, qué sé yo, viste, tenés que ser, no sé, médico para otro, viste, serás lo que debas ser o si no, no seas nada, viste, ese tipo de cosas, pero también abre un marco a esa idea regulativa, ese espacio utópico, donde debo aspirar a algo que incluso no podría ser. Claro. Bueno, hay una idea medio religiosa ahí, ¿no? Claro, sí, se ha desarrollado mucho la conexión entre Kant y el puritanismo. Uh-huh. Una religiosidad puritana, exigente, y también un sacrificio, porque en esa religiosidad está la idea de sacrificio también. O sea, ¿cuánto debo sacrificar de mi deseo, de mis necesidades en pos de ese ideal? Y ahí tenés también algo religioso. Muy fuerte. Y haciendo como más una historia de la filosofía o de la ética, vos encontrás digamos, qué similitudes y qué diferencias encontrás entre lo que podría ser la ética bíblica a la ética kantiana, porque parece, hay un mismo aire ahí. Sí, ¿no? Y hubieron muchísimos teólogos y pensadores, por un lado, de la tradición judía del Antiguo Testamento, dicho Antiguo Testamento entre comillas, ¿no? Uh-huh. Donde asociaban, y no fue por casualidad, ¿no? Mendelssohn, sobre todo, uno llamado Moses Mendelssohn, sí, que asociaban mucho la ética kantiana, por ejemplo, con la ética judía en cuanto a esta cosa bíblica del mandato, etcétera, etcétera. Luego también en la tradición cristiana hubo grandes teólogos kantianos por esta acentuación en el deber moral. Y quiero también acentuar otra cosa, ¿no? A ver. Que Kant divide muy bien, y esto es muy interesante, entre lo que hay y lo que debe ser. Claro. Es decir, eso es muy interesante. Kant divide el mundo de lo que hay del mundo que debe ser. El mundo deontológico, que es el mundo de lo que debe ser, del mundo ontológico, que es el mundo que hay. Uh-huh. Con lo cual está diciendo que hay una visión crítica frente a lo que hay. Es decir, eso que bien decías vos parece muy religioso y muy exigente, super yoico, como un mandato y una exigencia, es lo que nos permite estar incómodos respecto a lo que nos ocurre. Claro. Sí, sobre todo para no caer en esa lectura, como decías al principio, estigmatizada, que siempre se lee este deber ser como, digamos, represión de los deseos. Claro. Y en realidad es un coto muy interesante que se le está poniendo a la expansión del ego, ¿no? Totalmente. Sí. Por ejemplo, esta frase, lo de Kant es así, lo que dice que hay que suspender el propio interés. Claro. Ahora volvamos al caso, me colgué con el caso del no mentir porque vengo esta mañana de haber dicho una mentira. Sí. ¿Qué dirá un psicoanalista, no? Con alguien que dice, acabo de mentir. ¿No? Sí. Bueno, pero digamos, en Kant, digamos, por tomar un ejemplo cualquiera, lo podemos tomar con el robo, con cualquier otro, pero, o sea, mentir está mal siempre para él, ¿no? Mentir está mal siempre, porque yo no podría elevar la mentira a ley universal para todo el mundo. Claro. Entonces, cuando yo no puedo, y eso es también interesante de Kant, ¿no? Que el deber moral tiene que ver también con mi capacidad de salirme de mí mismo, porque al decir que mentir estaba mal, no porque, sino porque si mintiera todo el mal, entonces yo tengo que pensar en algo que vaya más allá de mí. Totalmente. Ahora, el típico ejemplo que uno toma frente a esto es, golpean la puerta de tu casa, y llega el asesino de tu hermano y te dice, che, ¿está tu hermano? ¿Y vos qué decís? ¿No? Claro.
es el rigor terrible que tiene la ética kantiana, pero al mismo tiempo es como la imparcialidad de la ley, ¿no? Porque es tu hermano. Bueno, pero también, si vos aceptás lo de tu hermano, empezás ya con la huella de la corrupción, ¿sí? Hoy es tu hermano, mañana es tu primo, luego es alguien que le tenés afecto. Entonces, abre la puerta a los nepotismos, las corrupciones. Yo a mi hermano lo entrego igual, no tengo bueno, ya lo sabemos, pero bueno, lo mismo haría, pero entendés lo que te quiero decir, ¿no? Sí, de la misma manera que puede ser que, fíjate vos que el argumento funciona en dos direcciones. A alguien podés favorecer por eso, pero también podrías decir que a alguien podés discriminar por algo. Entonces, claro, así como ese argumento te limita en cuanto a favorecer a alguien que querés favorecer, también ese argumento kantiano te permite no discriminar a alguien porque no lo querés. Tal cual. Si te obligás a tener juicios universales para todo el mundo, evitás, digamos, los favoritismos, pero también evitas el discriminar a alguien. Porque está buenísimo. En este caso no lo favoreces. Es como la expresión más pura del propósito de la filosofía para mí, ¿no? Porque está claro que por un lado es medio impracticable en un 100%, pero está buenísimo que esa reflexión crítica anide permanentemente en nuestra conciencia, ¿no? Totalmente. Yo creo que, necesitamos más kantianos. Claro. Sí. Estamos como muy... Y también, bueno, quizás discutamos sobre ese punto, hasta qué punto hacer intervenir los afectos en el mundo de la ética y de la política y de todo es problemático, porque los afectos, uno siempre dice, bueno, los afectos, la política debería tener más afectos, el mundo público debería tener más afectos, pero bueno, ¿qué pasa cuando al revés los afectos son, bueno, no, no porque no lo quiero? Claro, obvio. O sea, juega en dos sentidos ahí. También el rigor, como vos decías, kantiano puede ser terrible. Claro. ¿No? Sí. Esa imparcialidad fría, nórdica. Hay en los autores que vos trabajás, hay presencia de Kant, ¿no? En Hannah Arendt, en Levinas. Sí, todos estuvieron muy impresionados por Kant, porque me parece que también hay una cosa con... Después de los grandes traumas históricos, suponte la Shoah, los desaparecidos, lo que sea, entonces los pensadores que salieron de etapas muy traumáticas a veces, vuelven a esto de, bueno, hay que volver a juzgar en el sentido de recuperar un poco esa ética kantiana, de las que todos ellos al principio abjuraban. Mira, los dos ejemplos, por ejemplo, tanto Hannah Arendt como Levinas al principio, bueno, la ética kantiana parece como una... Y después de pasar tantas cosas, vuelven, sí. Como diciendo, bueno, acá había algo, acá deberíamos ser un poquito más así, ¿viste? Sí. Deberíamos ser más estrictos en términos de imparcialidad, en términos de mantener... En términos sobre todo de... Y ahí vuelvo a esto, no mezclar lo que hay con lo que debe ser. Bueno. Para decirte más claro, para Kant, si vos me decís, mira, yo tendría que hacer tal cosa. Yo te digo, mira, Darío, me tenés que entregar ese informe en 10 días. Y vos me decís, no lo pude hacer. Yo, si soy kantiano, te respondo, yo no te pregunté si lo podías hacer. Vos lo tenías que hacer. Que lo pudieras o no hacer es otro tema, no invalida que lo tenías que hacer. Bueno, pero no pude. No me puedes contestar el que debías hacer algo con el que no pude. Seguramente no pudiste hacerlo, pero eso no anula el que debiste hacerlo. Bueno, buenísimo. La verdad, un placer escucharte, por Pablo. Favor. Se nos acabó el tiempo y muy aprovechado. Darío, siempre para mí hablar con vos es un deber kantiano. Te dejo un abrazo hospitalario levinasiano. Ahí está. Dale, bueno, un gusto escucharte. Fue Pablo Dreisig. Gracias, Pablo, que nos acompañó en esta conversación. Vamos a la pausa y ya entramos al cuarto y último bloque, que hoy se vienen mixturas kantianas. El innombrable. Darío Stanraiver. Es muy complicado este apellido. Debe ser un nombre muy importante, porque cuando tiene un apellido así suele ser muy importante. Stanraiver, como me salga.
no tomas vodka acá. Acá hay gente que tiene realmente, hace de la abstemia su identidad. Bueno, podemos ya ir apagando esto. Se terminó el vodka. No, bueno, está buenísimo. Son esos que hay que poner de fondo, me parece, ¿no? Uno no va a estar ahí, digamos, muy pendiente de... La letra es muy interesante, pero no la entendimos. Bueno, gracias al grupo de rock mexicano por acercarnos su cassette. Cassette, qué linda palabra. Yo quiero que cuando me mueran, ay Dios, qué mal que estoy. Yo creo que cuando me mueran mi epitafio diga: aquí yace un cassette. ¿Está bien? Bueno, ¿con qué seguimos, Mariana? ¿Qué es esto? ¡Capusotto! Volvió Capusotto, pero vamos a escuchar algo que no habíamos escuchado, que es la participación de Diego Capusotto en Lucy in the Sky con Capusottos, FM Rock and Pop, un programa que se emitía entre mayo y agosto del 2009. Parodiaba los programas informativos de la primera mañana en las radios comerciales y su construcción de la realidad. Vamos a entender por qué Mariana nos trajo esto. A ver. Vamos a hacer un país otro cero. 7:24 en la Argentina, 1 hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde, congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro, otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Le taladra la cabeza, dice Capusotto, y ahí está la clave, ¿no? Porque ¿cuánto del pensamiento kantiano nos puede ser útil para pensar todo este debate acerca de la relación de los medios con la construcción de sentido de lo real? Evidentemente, sí, el sentido de las cosas es una relación de la subjetividad que va constituyendo las formas o los sentidos de la realidad. Entonces, digamos, la independencia, por decirlo así, a ver, lo explico al revés, digamos, la arbitrariedad que tiene el sujeto para dotar de sentido a lo real, está siempre en esa delgada línea en la cual un consenso se puede volver una imposición. Y de alguna manera, algo de esto termina pasando, no en el pobre Kant que escribe su libro, tira sus ideas y después se muere tranquilo, sino en una cultura europea, moderno-capitalista, que se erige como forma universal de pensar la totalidad, que se vuelve un pensamiento único, pero un pensamiento único que ya no está basado en el sentido de las cosas en sí misma, sino en el sentido que un único sujeto universal, monopolizado por el sujeto europeo, hace de la realidad. Y claramente desde este lugar no es, o sea, es casi un deber, sigo jugando con el significante que quedó acá flotando, analizar el lugar de los medios en el mundo en el que vivimos. Bueno, ¿cuánto nos queda? Nada, uno solo. ¿Qué tenemos? Hay tantas cosas que trajiste, Mariana, y nos queda una sola. Bueno, City Hunter es un anime de temática policíaca creado por Tsukasa Jojo en los años 80.
A partir del éxito que generó la historieta, se creó una película y 3 especiales de televisión. Una de las características de la obra destaca por tener un estilo de personajes muy occidentalizados. En el fragmento que escuchamos, el protagonista, el detective privado Ryo Saeva, intenta mentirle a la esposa. Oh, Dios mío, no entiendo cómo hay gente que todavía tiene esposas. ¡Ya estoy aquí! ¿Dónde has estado? He estado en la biblioteca. Mira esto. La crítica de la razón pura de Immanuel Kant. He ido allí para buscar este libro tan difícil. ¿Y te revuelves el pelo delante de la puerta cuando vienes con un libro difícil? El filósofo Kant dijo que a uno le pica la cabeza cuando critica puramente la razón. Bien, Julia, discúlpame, tengo que terminar de leer este libro. Es muy abstracto. Ya he arreglado tu cuarto. Sofía Guasio es muy bonita, ¿verdad? Y no sé de qué me hablas. De esta. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué despiste! Me dejé la foto de Sofía encima de la cama. ¡Estoy perdido! ¡Toma, crítica de la razón pura! ¡Toma, Kant! No sé cómo puedo seguir vivo llevando una vida tan agitada como esta. Muy bueno, porque aparte, si le vas a mentir a tu esposa, mentirle poniendo como, ay, no me sale la palabra, como argumento, sí, bueno, mentirle poniendo como argumento que fuiste a leer la crítica de la razón pura, está bien, es la de la razón práctica la que me sirve para decir que es donde Kant, entre otras cosas, dice que mentir siempre está mal. O sea, remitirte, excusa era la palabra que me salía, como excusa, la crítica de la razón, es una locura. Es una locura porque, digamos, o está develando la mentira. O sea, querida, te estoy mintiendo. Es decirle a alguien, estuve todo el día y por eso estoy así tan desalineado leyendo el texto de Kant donde Kant dice que mentir está mal. Bueno, querido, te pisaste solo. Conclusión, no hay que estar casado, entonces no hay mentira. Las cosas hay que resolverlas de raíz. Con este mensaje para la juventud argentina, nos vamos. Ha sido un placer la compañía. Gracias Gustavo Barros en la operación técnica hoy. Gracias Marianita Collante, cada día más joven, como Benjamin Button. Van pasando los años y ella decrece. Y gracias Radio Madre, como siempre, por este espacio en libertad que nos dan para hacer una radio donde la filosofía tenga lugar. Nos vemos el martes que viene y prepárense. El pensador del martes que viene no es ni más ni menos que Carlos Marx. Hasta el martes.